Señal directa. Vamos a una de nuestras charlas vía telefónica. Saludamos con mucho gusto a Susana Muñiz. Ella es integrante del Comité de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de género de la Universidad de Guadalajara. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a usted por platicar con nuestra audiencia, porque es importante conocer la postura de usted y también de este comité en torno a esta propuesta de reforma electoral en materia de paridad de género que mandó el Ejecutivo al Poder Legislativo. ¿Ha tenido la oportunidad de leerla, maestra, de darle una revisadita y qué nos dice al respecto? Claro que sí, muchísimas gracias. No solamente una leída, sino una estudiada a fondo. Muy bien. Incluso elaboramos distintas proyecciones de qué resultados de candidaturas podríamos obtener siguiendo las reglas que nos plantean a pie juntillas, ¿no? En diferentes escenarios. Es un escenario benévolo, donde digamos que los partidos tienen toda la voluntad y el deseo de colocar a las mujeres en igualdad de condiciones de competitividad de población, en un escenario intermedio y un escenario, digamos, en que no tiene esta voluntad. Y aquí de lo que se trata no es justamente de la voluntad de los partidos, sino hasta dónde puede poner candados la ley para que los partidos se obliguen a colocar candidaturas de mujeres en los espacios en los que decimos son importantes. Desafortunadamente, en las proyecciones que elaboramos, las reglas tal como están dan la manga ancha para la discreción de los partidos, de manera que es perfectamente posible con esas reglas que de los 10 municipios más grandes del estado, solamente uno fuera asignado a una mujer. Eso es lo que permiten las reglas y por eso es que nos hemos posicionado para afirmar que esta iniciativa que se ha enviado no es garantista, no es la más garantista, no es la más de avanzada, no es la que realmente puede asegurar que los partidos van a postular a las mujeres. ¿Qué tal? Le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. A ver, ahí sí me quedé yo con una duda. ¿Cómo es que de 10 municipios, con esta mezcla que propone el Ejecutivo de los más poblados y los más competitivos, de dónde saldría que solamente uno sería gobernado por mujeres entre esos primeros 10? Perdóneme. Claro que sí. La trampa está, déjame ver si lo logro explicar, es que en las reglas que establece la iniciativa te dice, agarra los 20 municipios más grandes del estado. Perfecto, agarramos los 20 municipios. Pero inmediatamente te dice, ahora reordénalos, no en tamaño de población, sino reordénalos en función del resultado que haya obtenido el partido en la elección pasada. Este es el criterio de competitividad. Entonces, en el momento en que se reordenan los municipios, no por tamaño poblacional, sino por el criterio de competitividad, ya se te desajusta el orden de los partidos, digo, de los municipios, ya no te quedan Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, San Pedro, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, en un solo bloquecito, ¿no? Sino quedan desperdigados porque el resultado de la elección que tuvieron en la elección pasada es distinta. Entonces, al hacer ese reordenamiento, los subbloquecitos que luego vienen en la iniciativa permiten juego suficiente para que en la vía de los hechos las candidaturas de los municipios, de los 10 municipios más grandes, solamente uno tuviera que quedar en las mujeres. La trampa es en el reordenamiento de los 20 municipios, que en vez de listarlos con el criterio de la población, es decir, del más grande al más chiquito, a la hora de que los acomodan con el criterio de la competitividad. Y en esa lógica, maestra, en esa trampa que señala ese reordenamiento, denos un ejemplo, ¿cómo quedaría zona metropolitana o zona conurbada? Por ejemplo, si nos basamos al tema, a lo que señalaba, de conforme a los resultados de la elección pasada, ¿cómo podría quedar Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, por ejemplo, que ahorita domina MC? O en la elección pasada que ganó MC. Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, estoy aquí enfrente de un Excel, ¿no? Haciendo pues cálculos. Tenemos los 20 municipios más grandes, ¿no? Que ya sabemos cuáles son: Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, Vallarta, El Salto, El Lado, Tepa, etcétera. Si no hiciéramos ese reordenamiento,
y entonces los ordenamos por municipio, por competitividad. Hasta arriba se va Tlajomulco. Luego sigue Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Ameca. En el primer bloque. Entonces, vamos a suponer que este primer bloque te dice que solamente que hagas una fórmula de manera que en 2 municipios se encabecen mujeres. Si ellos quieren, de esos 5, pueden dejarle Ameca y San Pedro Tlaquepaque. Y Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara podrían asignar a otro. Luego, el siguiente bloque, más abajo, en otro bloque donde te dan una instrucción de también hacer 2 fórmulas encabezadas por un mismo género, están Puerto Vallarta, Autlán, Ocotlán, Zapotlán y Tonalá, juntitos, ¿no? En un mismo bloque. Y también te dice, hazlos que en 2 se encabece de un mismo género. Si ellos quisieran, de ese bloquecito de 5 de Vallarta, Autlán, Ocotlán, Zapotlán y Tonalá, perfectamente les pueden dejar a las mujeres Autlán y Ocotlán y quedarse con los hombres en Puerto Vallarta, Zapotlán y Tonalá. Entonces, es decir, a la hora que se reordenan por el resultado de la elección anterior, no te quedan en el mismo bloque necesariamente los más grandes, sino que se van intercalando con otros más chiquitos, pero que aparecen ahí porque tuvieron una alta votación en la vez pasada. Y en la vía de los hechos, si tú vuelves a reordenar con este escenario a los 10 candidatos, es perfectamente factible de que las mujeres acaben en uno solo de los 10 más grandes. Partiendo de esto, entonces resulta, por lo menos eso sí, más confuso que ahora se haga esta mezcla, ¿no? De los más poblados, en el primer bloque los más poblados con los que tuvieron mayor competitividad, y en el segundo bloque los más poblados con menor competitividad. Es decir, ahí sí terminan haciendo una verdadera ensalada, ¿no? Es exactamente como lo mencionas, es rebuscado innecesariamente, ¿no? O sea, esta necesidad nada más de decir, agarra los 20 y luego reacomódalos por competitividad, porque es todavía más complejo de lo que te explico. Sí, claro. Dicen, párteles en dos bloques de 10. Y luego esos de 10, vuélvelos a partir en de 5. Y luego te da una regla para el primer bloquecito de 5 y el tercer bloquecito de 5. Pero para el segundo bloquecito y el cuarto bloquecito no especifican ninguna regla. Y quedan un poco ahí y luego lo vas a acomodar, ¿no? Entonces, es innecesariamente rebuscado. Y creemos en el comité que este rebuscamiento o esta ensalada, como la has mencionado tú, pareciera ser deliberada justamente para no alcanzar a percatar de cómo esta disposición está terminando ignorando el espíritu del criterio poblacional. Una manera muy sencilla, es más, fíjate, las mismas reglas que pusieron, si le quitan esa frase del artículo 24-20, ¿no? Es el párrafo primero numeral. Si le quitan esa frase donde dice, agarran los 20 municipios más grandes y se ordenarán de mayor a menor conforme el porcentaje de votación válida. Si eso se la quita y las ordenas por orden poblacional, las posibilidades de las mujeres de que haya candado para que en los primeros 10 pasan de 1 a 4, o sea, se cuadruplica, nada más quitándole ese reordenamiento que hacen de los 20 más grandes. Maestra, hace unos minutos le damos a conocer a la audiencia la postura del gobernador que dice que hay especialistas que critican esta su iniciativa de reforma electoral en paridad de género porque no han leído la iniciativa, cosa que usted está demostrando todo lo contrario. ¿Qué le diría al mandatario, maestra? Bueno, lo primero que diría es que qué bueno que hay especialistas que critican. Imagínense que hubiera especialistas que nunca criticaran, ¿no? Que nunca pusieran la lupa, que nunca señalaran. Sería un escenario muy ideal para ciertas personas, pero no necesariamente para la sociedad. Entonces, yo aplaudo que exista la crítica. Y número 2, no solamente no lo leímos, lo leímos, lo estudiamos, elaboramos proyecciones, en escenario A, escenario B, escenario C, hicimos cálculos, ¿qué pasa? Y entonces, en vez de formularse así, se formula así, y a partir de eso trajimos nuestras conclusiones, que están completamente fundamentadas. Digo, no está de más decir, yo soy maestra en estadística, y a lo que me dedico es a los números. Maestra Susana Muñiz, obviamente, bueno, lo ideal sería que se tomen, sí, sus bloques tal como lo han venido planteando, que yo insisto que luego terminan enredándonos mucho,
y que mejor se tomara el criterio poblacional y que por ahí se empezara y con los 10 primeros, pues uno para mujer, uno para varón, o uno para varón y uno para mujer. No obstante, si quisieran continuar con esta combinación de población y alta competitividad, por lo menos que lo simplifiquen, ¿no? Se lo pregunto a ver si sería más adecuado. Es decir, ya son 20 municipios en ese orden, pues que también los alternen nada más entre mujer y varón, así de simple. Pues puede ser, mira, obviamente la más simple es agárrate los 10 más grandes y uno, ¿no? Claro. Uno y uno. Ese es la más garantista, la más avanzada realmente en el país, la más sencilla y se quita uno de complicaciones. Pero vamos a suponer que si quisieran persistir con la iniciativa tal como la presentan, una simple modificación donde se quita esa cosa que dice, esos 20 municipios, ordénalos conforme a la votación. No, ordénalos conforme a la población. Y eso que dice, en vez de porcentaje de votación válida, dijera conforme a la población, de acuerdo con el censo, y todo lo demás quedara igual, ya simplemente pone un candado para que las mujeres puedan ir al menos en 4 municipios de los 10 más grandes del estado. Esa simple modificación. Pues entonces, sin lugar a dudas, la propuesta, la iniciativa del mandatario es tramposa. Perdóname, no te escuché esa última. Sí, es que sin lugar a dudas la iniciativa del mandatario es tramposa. Es tramposa y además regatea. En algunas, por ahí en algún video y en algunas declaraciones oficiales, se dijo que esta sería la iniciativa de más avanzada y porque esta agenda no podría regatear. Entonces, no es la más avanzada, es, creemos, deliberadamente confusa, para no decirle tramposa, y también regatea, porque no hemos hablado de las candidaturas a las diputaciones, ¿no? Y entonces allí cuando dicen, bueno, pero si ya el Congreso ha llegado a ser paritario, entonces ya que las listas empiecen a alternarse con hombres. Y eso no lo podemos interpretar sino tanto como un regateo. Una pregunta muy breve y esperando también respuesta breve porque ya nos mandan a corte. ¿No será que al final estamos dando mucho brinco? Porque lo que se haga en lo local, de cualquier manera, si se contrapuntea con lo que ya está determinado en lo federal, ¿se va a caer? Habría que ver, ¿no? Habría que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que de todas maneras sí deberíamos brincar cada vez que hay un intento de un retroceso de esta naturaleza. En esta administración y en cualquier otra administración y en cualquier momento, digo, toda la lucha por los derechos políticos de las mujeres, empezando por el voto, pero también a ser votadas, a ocupar espacios, a tener oportunidades en las candidaturas, se ha logrado avanzar muy poco, bueno, no, diría más bien bastante, pero no lo suficiente, gracias a que brincamos cada momento, ¿no? Y puede que tome el voto. La primera conferencia sufragista fue en 1848, 1840. En México se logró también 2016. Eso tomó como 100 años. Imagínate el tamaño de la resistencia que hay para eso. Entonces sí, necesariamente tenemos que brincar y no confiarnos en que se va a caer allá y que no va a pasar así, porque con toda seguridad es que habrá esfuerzos para resistir. Maestra Susana Muñiz, muchísimas gracias por externar sus conocimientos y su experiencia a nuestra audiencia. Hasta muy pronto. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la llamada. Gracias a usted, maestra Susana Muñiz, integrante del Comité de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de género de esta Casa de Estudios.